Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un viernes más a los viernes formativos de la Fiscalía General del Estado, que como siempre digo es gracias a la colaboración tanto del Centro Universitario de la Guardia Civil que nos cede la plataforma como también del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido también los compañeros de la carrera judicial que también nos acompañan en estos viernes formativos de la Fiscalía General. Bueno, pues es para la Fiscalía General, para la Secretaría Técnica, un grandísimo honor presentar en el marco de estos bienes formativos al profesor don Gonzalo Quintero Olivares. Se hace ciertamente difícil glosar la trayectoria del profesor Quintero. El doctor Quintero ha sido catedrático de Derecho Penal de las universidades de Valladolid, de Málaga, Barcelona, Baleares y, por último, de la Universidad de Rovira i Virgili. Ha sido profesor invitado en distintas universidades extranjeras, tanto de Europa como también de América. También ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y director general del Servicio Jurídico del Estado. Y han sido numerosas distinciones las que ha obtenido a lo largo de su trayectoria profesional. Ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. Además, posee la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, entre otras muchísimas distinciones. Tenemos ante nosotros a uno de los penalistas con más señorío y más notables e influyentes de las últimas décadas. Su producción investigadora es tan valiosa como extensa. A buen seguro, a muchas y a muchos de nosotros nos vienen a la mente obras tan importantes como son los manuales de parte general de Derecho Penal y también los comentarios al Código Penal español. El profesor Quintero nos hablará hoy de una cuestión de extraordinaria complejidad técnica, que son los problemas técnicos que se suscitan en el campo de la autoría y participación en los delitos especiales que traen de cabeza a los penalistas desde hace ya muchísimos años. Se trata de una problemática que adquiere especial complejidad y trascendencia, sobre todo y principalmente en el ámbito de la delincuencia económica y los delitos contra la administración pública. Delitos que por regla general solo admiten la ejecución dolosa y los que no resulta infrecuente hallar supuestos en los que el sujeto activo del delito, a pesar de ejecutar un comportamiento típico, no obra con el dolo exigido por el Código Penal. A buen seguro que el profesor Quintero arrojará luz sobre esta cuestión a fin de ayudarnos a ofrecer este y otros supuestos de hecho la mejor solución técnica posible. En fin, no quiero robar más tiempo al ponente, a pesar de ser consciente de que quedan muchísimas cosas en el tintero por decir acerca de su persona y de su obra. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación y por colaborar con todos nosotros en la formación de los fiscales y los jueces. Muchísimas gracias. Le doy la Bien, palabra como quiera. muchísimas gracias, os las tengo que dar yo porque para mí es un altísimo honor. Siempre me gusta hablar de derecho penal, pero hablar de derecho penal a auditorios de particular cualificación, como es un conjunto de fiscales y de magistrados, pues ya es el honor doble y por otra parte la preocupación también mucho mayor, puesto que todos los que me escuchan tienen, como es lógico, un ya alto nivel de conocimiento del problema del que se va a tratar y sobre todo tienen con toda razón su propia idea y su propia manera de enfocarlo. He de decir que el tema este de la autoría y la participación en los delitos especiales no lo elegí yo, sino que me fue propuesto por la Secretaría Técnica y yo lo acepté, eso es verdad. Por tanto, no estoy empezando a poner excusas para justificar los errores que con toda seguridad pueda cometer, ¿no? Del mismo modo que también tengo que decir que, aunque al presentarme me han dicho que seguramente aclararé e iluminaré problemas, no, a tanto no aspiro, sino simplemente a dar algunos materiales más para poder discutir sobre este tema que por otra parte, hay que decir que cuando yo estudié Derecho Penal, que fue hace tiempo, pero no en el siglo XVIII, fue hace tiempo, pero relativamente, si se recuerda un poquito los programas de derecho penal de aquella época, que entre los que me escuchan, afortunadamente para ellos no hay nadie por razones de edad, observarían con curiosidad, al llegar a las lecciones de la teoría de la participación, que este tema de los delitos especiales ni siquiera está, ni aparece. Por lo tanto, no había alcanzado la categoría de cuestión o de problema penal. ¿Cuándo empezaría a plantearse en la doctrina penal española? Pues os lo diré.
empezó a plantearse por la intervención en el parricidio. Ese fue el primer tema que abrió debate sobre la cuestión. En los casos en los que parricida solamente era el esposo o la esposa, me refiero además a ese modelo de parricidio, ¿no? E intervenía en ayuda de uno o de otra el tercero, el que completaba el triángulo, ¿no? Entonces se decía que para uno podía ser necesariamente parricidio, pero para el otro tenía que ser asesinato u homicidio. Sobre todo homicidio, porque había que tener en cuenta que en aquel tiempo existía la pena de muerte, por lo tanto, el cambio de título de imputación podía ser evitar o no evitar la pena de muerte. Ese fue el primer tema en el que se empezó a plantear que había una situación en la cual, siendo fácticamente el mismo hecho, por lo tanto, de la muerte de una persona, la responsabilidad por ese hecho podía tener que ser diferenciada entre los que habían intervenido. Pero bueno, poco a poco se fue consolidando una serie de ideas sobre los delitos especiales que ya sí fueron entrando paulatinamente en la manualística de la época. Me refiero la manualística de la época, me refiero pues los Rodríguez de Besa, todos los libros de aquellos años 60, en donde ya sí se reconocía que había un problema y las ideas dominantes en aquellos tiempos era que en determinados delitos solamente algunas personas estaban en condiciones de dañar el bien jurídico, mientras que en otros no podían hacerlo porque carecían de una condición personal que era la única que posibilitaba el acceso a la agresión. Esos sujetos que tenían abierto el camino de la agresión les iban a llamar intranius, ¿no? Mientras que aquellos que no lo podían tener abierto, porque no podían participar de esa condición personal, se iban a llamar extraños. La siguiente idea, insisto, era una idea dominante, una idea aceptada, es que había una dificultad intrínseca para acoger a los extraños, aunque hubieran colaborado materialmente, en la responsabilidad criminal en ese tipo de delitos, ¿no? Bien, la verdad es que se planteaba tan solo si podía ser partícipe y por aquel entonces, ni siquiera se había perfilado especialmente la distinción entre los delitos especiales que hoy llamaremos propios y delitos especiales impropios. En la historia de las ideas penales, en cambio, el tema de los delitos especiales sí era antiguo, fuera de nuestra cultura jurídica, era visible, por ejemplo, en la ciencia penal alemana desde principios del siglo XIX, en donde se sostenía la tesis en algunos penalistas, tener en cuenta que tesis de manera generalizada con pretensión de alcanzar a todo el derecho penal, en Alemania no se encuentra, puesto que no hay un código penal unitario para el Estado alemán hasta 1870. Por lo tanto, antes cada penalista escribe doctrinalmente, porque no tiene una ley penal de referencia a la que referirse. Pues bien, en aquellos tiempos sí se dijo que había delitos en el derecho penal, sin distinguir entre el Código Penal ordinario o las leyes penales distintas del Código Penal. Delitos, concretamente los militares, en donde su razón de ser solo podía entenderse por la relación de jerarquía establecida para los militares y que por lo tanto el que no era militar no podía ser ni autor ni partícipe de esos delitos. Esa idea de que el delito, que ellos fueron los primeros en emplear la expresión Sonderverbrechen, es decir, delito especial, esa idea solamente se mantuvo, como digo, en un sector doctrinal alemán durante un largo tiempo, que era decir que en el derecho penal había delitos comunes que podían cometer los ciudadanos cualesquiera y delitos militares que solamente podían cometer los militares. Poco a poco, ese concepto de delito militar se iría viendo a los delitos que solamente podían cometer los funcionarios públicos. Pero de nuevo, en nombre de una razón jurídica que establecía
un vínculo singular, particular, entre el autor del delito y el Estado. Por lo tanto, no se admitía otra forma de determinar una limitación del círculo de autores que no fuera o el derecho militar o el derecho de la función pública. Bien, la tesis esta de que hay en el Código Penal, en el derecho penal, unas normas que son para unos y otras que son para todos, pues es la primera idea que tendremos que desechar absolutamente. Por razones constitucionales, lo que está en el derecho penal está para todos. Por lo tanto, no hay en absoluto una vía técnico-jurídica para sostener una limitación de la destinación de la norma. La norma está hecha para todos, con independencia de un tema al que luego me referiré, que son las teorías imperativistas. La siguiente idea dominante, que esa ya la puedo presentar como una idea dominante en España. En España, en la doctrina española, y precisamente elaborada a raíz de ese precedente antiguo que se ha dicho, que era el viejo delito de parricidio en la forma de uxoricidio o en la forma sea de marido que mata a la mujer que mata al marido. La solución que se fue imponiendo durante mucho tiempo en España como algo que era una solución natural y que no causaba ningún tipo de distorsión y que podía resolver satisfactoriamente cualquier clase de problema, era la llamada de la ruptura del título de imputación. Es decir, que en aquellos delitos en los cuales participase un sujeto que no tuviera la condición especial requerida para la esfera de los autores, sencillamente respondería por el correspondiente tipo de delito de que se tratara, despojándole de esa condición. Por lo tanto, si era malversación, apropiación indebida; si era parricidio, homicidio. Claro, esa idea de la ruptura del título de imputación, pues tenía, frente a su aparente ventaja de servir para cualquier situación problemática, lo que tenía básicamente era un efecto esencial, profundo, dificilísimamente superable. En primer lugar, que solamente servía para una parte de los delitos especiales, aquellos llamados delitos especiales impropios, es decir, que son delitos que tienen una correspondencia con un tipo común de delito, pero para los delitos especiales propios no podía tener ningún tipo de solución. En segundo lugar, que la ruptura del título de imputación, esa técnica que ha sido la técnica dominante durante mucho tiempo y que sigue contando con muchos defensores todavía hoy, no es posible ni por razones de antijuricidad ni por razones de legalidad. Y me explicaré lo que quiero decir. No es posible por razones de antijuricidad porque significaría que el contenido de lo injusto para uno es diferente del contenido de lo injusto para otro. Y no me refiero a que en todo comportamiento injusto hay lo que se llama un injusto personal, que algunos dicen que pertenece le llaman al desvalor de acción, y que en el desvalor de acción entran, entre otras cosas, las condiciones personales del sujeto. No me refiero solo a eso, pero también a eso. Pero que quiere decir que el contenido de injusto de un hecho es siempre el mismo para el derecho y para el derecho penal y para todos los que se aproximan a ese hecho. Eso por un lado. Por lo tanto, no hay dos contenidos de antijuricidad diferentes. Y en segundo lugar, es imposible por cumplimiento riguroso del principio de legalidad. Cuando se dice que, por ejemplo, que una persona ha intervenido en un delito de apropiación indebida porque el autor principal ha cometido malversación, en realidad se está diciendo una cosa imposible. De acuerdo con la teoría de la accesoriedad, la participación siempre es accesoria de un tipo principal y por lo tanto la construcción de la tipicidad del partícipe solo se puede hacer estableciendo una pasarela que va desde la conducta del partícipe a la conducta del autor principal. Si la conducta del autor principal es una, la pasarela solo puede ir hasta esa. No puede haber una cooperación a un delito de apropiación indebida que nadie ha cometido. Por lo tanto, eso es una construcción en el aire. Hay un problema de legalidad,
y por lo tanto hay un problema de olvidar que la participación también es una forma de delito y que como tal forma de delito está sometida a los mismos postulados y exigencias propios del principio de legalidad, es decir, predeterminación, ley estricta, ley escrita, concisión y taxatividad. Por lo tanto, no se puede configurar una participación allá donde no se ha producido el hecho que determina la construcción accesoria de la tipicidad del partícipe. Claro, todo esto se comprende porque no tendría especial importancia si en todo caso la pena fuera libre. Pero ahí entramos en un problema distinto. Hay sistemas penales en el mundo, no voy a entrar en ello porque nos haría. Pero recuerdo que precisamente fue en uno de los cursos de formación de la carrera fiscal hace muchos años, en donde ya di una charla sobre el principio de la pena única y las penas unificadas, ¿no? Entonces, explicando que un tema que todavía no está de moda, pero que creo yo que algún día lo estará, y es que los tribunales, ante un conjunto de hechos, tienen que determinar un castigo, pero que el modo cuasi aritmético o geométrico con el que se determinan los castigos en algunos sistemas penales, como por ejemplo el español, nada diferente, perdón, totalmente diferente del modo inglés o incluso del modo alemán en algunas maneras, es el que nos genera estos problemas. Si que un tribunal que tuviera cierta capacidad para enjuiciar y valorar la conducta de los que han intervenido, pues posiblemente podría dar una respuesta punitiva motivada, razonable, sin necesidad de estar tan enormemente trabados por un sistema como el nuestro, que como sabéis, aun cuando con el Código del 95 se relajó en alguna medida, durante mucho tiempo ha estado marcado por las ideas de grado máximo, grado medio, grado mínimo, pena superior en grado, pena inferior, en fin, una serie de tabulación de los resultados punitivos que lo hacía mucho más difícil. Trasladado el tema a la cuestión de los delitos especiales, resulta que el problema de la participación en los delitos especiales, pues es, en último término, un problema de cómo se castiga a los que intervienen ahí, porque hay una sola regla, teóricamente, porque no es unánime, según la cual la única participación indiscutible en un delito especial, indiscutible en su posibilidad, indiscutible en su cantidad de pena, es la inducción. La inducción es una forma de participación que por voluntad del derecho español, se castiga con la misma pena que el autor. Se puede castigar con la misma pena que el autor. No necesariamente en el caso concreto habrá de llevar la misma pena que el autor, pero teóricamente ese es el principio. La inducción cabe en todas partes, en todos los hechos, y siempre se castiga con la misma pena o se puede castigar con la misma pena que el autor. Pero fuera de ese caso, diferenciar los castigos en nombre de otros motivos es difícil. Claro, en la doctrina penal se ha dicho que un criterio que debiera de pesar en la voluntad de los tribunales cuando miden la pena correspondiente al extraneos ha de ser si el tipo de delito especial que se ha cometido tiene determinada la limitación de la esfera de autores, no tanto por una condición material, por ejemplo, ser español, para los delitos de traición, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? Sino por la existencia de un específico deber jurídico, es decir, un deber nacido concretamente, concreta y específicamente, un deber nacido de una fuente jurídica especial. Claro, eso ya sería una nueva distinción dentro de la distinción entre delitos comunes y delitos especiales. Ahora bien, la verdad es que esa idea de que en esos casos, la pena, cuando hay un deber, necesariamente debe de resentirse, es decir, no puede ser la misma pena si no ha habido una infracción de un deber porque esa persona no tenía ese deber.
a pesar de todo, esa distinción entre la presencia y la ausencia del deber, sigo creyendo que carece de base en el derecho. Como tampoco tiene base en el derecho una tesis muy extendida y que se dice, ya lo veremos, que es la que explica el tenor del artículo 65.3 del Código Penal, que es la teoría según la cual los que no tienen la condición de intrarios, o sea, los que son extraños, necesariamente tienen que ver reducida su pena. Es decir, la atenuación de pena por no ser intraños. Sería lo que determinaría el número 3 del artículo 65. ¿Eso es verdad? Bueno, pues la verdad es que yo creo que no es verdad, con todo respeto al artículo 65, al que volveré después, porque si de verdad creemos que la función esencial del derecho penal es la tutela de bienes jurídicos, toda conducta que contribuya a dañar a un bien jurídico tiene que tener una consecuencia y por lo tanto decir que como yo estoy menos cerca o menos capacitado para dañar ese bien jurídico, pues se me tiene que castigar menos. Eso no tiene ninguna razón, ¿no? Que el que ayuda a acabar de ejecutar un delito especial tenga que tener menos pena porque él no tiene la condición que le hubiera permitido ser autor en ningún caso. Pues bien, esto nos lleva pues a plantearnos que estas posiciones especiales de las que se quiere decir que han de terminar más pena, que han de terminar menos pena, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde viene todo este pandemonium de opiniones acerca de que no es lo mismo para lo injusto, no es lo mismo estar o no estar dentro de un círculo de sujetos? Esto en realidad viene del imperativismo. El imperativismo es una corriente de pensamiento que en el derecho penal tiene algún egregio importante representante, nada menos que Minding, por ejemplo. Minding fue el gran imperativista, según la cual los delitos, y ese es el tuétano de la cuestión, los delitos son desobediencias, no agresiones a un bien jurídico, son desobediencias. Frente a los imperativistas se van a alzar los que vamos a llamar, de una manera u otra, pues partidarios de una jurisprudencia de valores, ¿eh? precedidos y presididos por von List, que fueron los primeros que dijeron que los delitos no eran infracciones de deberes, no eran desobediencias, sino que eran ofensas a bienes jurídicos. Esos dos puntos de partida, aparte de que tenían muchísimas consecuencias, por ejemplo, los imperativistas no tenían modo de dar una explicación satisfactoria ni a los delitos imprudentes, por ejemplo, ni a otras causaciones no cubiertas por el dolo, ¿no? Sino que además de todos esos problemas en los que no voy a entrar, lo más importante es que la teoría del imperativismo, que no prosperó en derecho penal, lo que hacía era vaciar de contenido sustancial los delitos. Y que por lo tanto un delito era simplemente aquello que el legislador había decidido que lo fuera, sin tener que dar ninguna explicación. Es más, hay un famoso texto doble, publicado, antiguo, data de fin del siglo XIX, en donde el famoso Binding le dice al no menos famoso von List que cualquier penalista que quiera meterse en averiguar las razones de por qué y para qué se castiga una conducta es un inmoral, que se mete donde nadie le ha llamado y donde no le corresponde. Eso decía Binding de List. La historia ha hecho que el que triunfara fuera List, pero así lo decían, y lo decía con la convicción de que lo de tener contenido sustancial es algo que no solamente afecta a la razonabilidad del derecho, que es lo único compatible con el Estado de Derecho. Es decir, el imperativismo, como técnica, no es compatible con el Estado de Derecho.
Y saltando un siglo o más de un siglo en el vacío, podemos decir que cualquier solución que se quiera dar a una cuestión penal en nombre de una explicación imperativista no va a ser compatible con el modelo de Estado de Derecho que admite la Constitución. Eso creo que debe o puede quedar claro, ¿no? Claro, el derecho penal no tiene una limitación de destinatarios y la limitación de destinatarios solamente podría producirse a partir de un planteamiento imperativista. Claro, rechazado el planteamiento imperativista, pues comprendemos que los delitos no pueden ser desobediencias, sino que tenemos una idea distinta. Los delitos se crean por el poder legislativo. Teóricamente ya sabemos que no es verdad. Son fruto de un sesudo y profundo debate en las cámaras parlamentarias que discuten el porqué y finalmente la voluntad popular cristaliza en la creación de un delito. Y eso es, teóricamente, el- la expresión de un sentimiento de necesidad de convivencia a través de la aceptación de unas reglas. Eso ha sido así siempre. Eh, la única excepción, como curiosidad, que se produce en la historia española fue la reforma del Código Penal de 1850, la impulsada por Narváez, que fue el único caso en que el primer artículo del Código Penal, que decía son delitos tal, tal, añadía que también eran delitos, también, todos los que la autoridad, en uso de sus poderes, decidiera que lo fueran. Es decir, que junto a la creación de delitos por las Cortes, admitió la creación de delitos por el mando directamente, por el orden y mando. Pues la única excepción que tenemos en un largo periodo de no aceptación de otra cosa que la creación parlamentaria del derecho penal. Bien, por lo tanto, eh, además de que la, la administración pueda decir, bueno, que de todos modos eso es así, pero que realmente los funcionarios públicos en concreto, que son un cuerpo importante del Código Penal, el número de delitos reservados a funcionarios públicos, no es posible que estén en la misma posición que los demás, que sobre ellos pesa algo más. A eso hay que decir dos cosas. El que pese algo más ya lo va a tener en el complemento de aplicación del derecho disciplinario, que en todo caso les queda reservado solo a ellos. Y ahí sí que no hay ninguna extensión a los particulares. Por lo tanto, ahí tenemos una primera diferenciación. En cuanto a la presencia de los funcionarios en el Código Penal como algo distinto y que tiene que ser tomado de manera diferente, creo yo que también se pueden decir algunas cosas. En primer lugar, eh, partiendo siempre de no aceptar que haya bienes jurídicos que interesen solamente a algunos. Por tanto, no hay destinaciones especiales de las normas, sino una sola general, de donde va a derivar la antijuricidad de la conducta del autor y de la conducta del partícipe. Y eso es así, con independencia de que un legislador pueda decir que al partícipe no cualificado le castigo menos. Del mismo modo que un legislador puede decir, no lo hace en el derecho penal español, pero sí en todos los códigos penales de Europa continental, que la tentativa la castigo cuando quiero. No porque no sea posible, sino porque en algunas ocasiones no veo motivo bastante político criminal de interés penal en castigar la tentativa, y digo únicamente la tentativa se castigará solo cuando la ley lo diga. Del mismo modo que decimos nosotros, solo se castigará cuando la ley lo diga los actos preparatorios, ¿no? Por lo tanto, que hay disposiciones del poder del legislador que no afectan a la esencia de contenido injusto que puede tener cada conducta. Por otra parte, por otra parte, admitida que la construcción de la tipicidad de la participación siempre es posible, también es cierto que el derecho penal positivo nos muestra que
el principio de accesoriedad no tiene por qué limitarse a un número determinado de delitos y que también, por otra parte, el legislador, cuando ha querido, ya ha resuelto expresamente la cuestión. Por ejemplo, todos los delitos, gravísimos delitos de la función pública en los que el legislador decidió incorporar directamente al particular, como hizo en el cohecho, como hizo en los fraudes a la administración. En esos casos ya está prevista también la pena del que no es funcionario, por lo cual ya lo ha resuelto para que los tribunales no tengan dudas acerca de si es posible o no es posible. Por lo tanto, ¿eso es así? Pues sí que es así, porque, por ejemplo, el delito de fraude, de los fraudes a la administración, durante un tiempo en la doctrina penal española se decía, ahora ya no se dice porque ya se corrigió el artículo, que como no se dice nada, no se dice nada en los fraudes a la administración, a diferencia de lo que sí que se hace en el cohecho, la consecuencia es que el extraño que participa en un fraude a la administración ha de resultar impune, porque las reglas generales no pueden construirse. Eso no era así, pero tuvo que hacerse una corrección del Código Penal en ese artículo para recordar también la responsabilidad del partícipe. Bien, y como quiera que el tiempo corre, que es bastante evidente que corre, tengo ya que empezar a anticipar y entrar en la idea del artículo 65 en el que muchos ven una gran solución para todos estos temas. Vamos a ver, en la doctrina española, a diferencia de lo que haya podido suceder en otros países, nadie ha defendido, nadie, la impunidad de los partícipes extraños. Esto no lo ha defendido nadie. Lo único que sí que defienden todos es que, por evidencia, no pueden ser autores principales. Salvo eso, nadie ha defendido la impunidad, sino la punidad, la posibilidad de castigar. Ahora, ¿cuánto? ¿Castigar cuánto? ¿En cuánta medida? Bien, no hay tampoco técnicamente, en primer lugar, ninguna traba, ningún obstáculo legal para que la participación en un delito especial propio se rija por la pena y por lo tanto se vincule a la conducta realizada por el autor principal si éste es funcionario, tiene una condición especial. Por lo tanto, segunda idea, no se depende de la impunidad. Hoy en día no hay fundamento para romper el título de imputación. Esa sería la segunda idea. Y vamos a la tercera idea. Es que el artículo 65 nos va a dar una solución. Entrar en ello y con esto, si os parece bien a todos, con esto el artículo 65 parece que ya tendré bastante para acabar. El artículo 65, según algunos, tenía que ser la solución. Pero el artículo 65, como sabéis, fue modificado hace unos cuantos años, porque históricamente decía otra cosa. Históricamente solamente decía, el número 1 actual, que las circunstancias agravantes o atenuantes que consistieran en la disposición moral del delincuente, relaciones particulares con el ofendido u otra causa personal, servirán para agravar o atenuar la responsabilidad solo de los culpables en quienes concurran. Por lo tanto, lo único que se decía históricamente era que este artículo era el fundamento de la llamada del principio de personalidad de las circunstancias modificativas. Simplemente eso, pero nada más que eso. Y que por lo tanto no se podía extender a los delitos especiales porque los elementos que determinaban la especialidad no eran una circunstancia, sino que eran un elemento del tipo. Y por lo tanto, aplicar este artículo a los elementos del tipo sería una especie de analogía prohibida. Bueno, así las cosas, esa tesis de que se podía aplicar el 65.1, que la había mantenido, la había llegado a mantener el Tribunal Supremo, se abandonó y se dio el siguiente paso, que fue la introducción del número 3 del artículo 65. ¿Y de dónde vino esto?
Bueno, la introducción del número tercero vino, según entiendo, de alguna posición doctrinal muy bien defendida por su patrocinador, según la cual los delitos en los cuales interviniera un sujeto no cualificado, no significaba que no pudiera ser castigado, pero que tenía que apreciarse la atenuante de no cualificación. La atenuante de no cualificación. ¿Por qué lo hacían? Porque el Tribunal Supremo, antes de la existencia del párrafo tercero del artículo 65, en algún caso, del mismo modo que decía que las circunstancias, etcétera, no se podían aplicar más a quien las tuviera, también hizo uso de la atenuante análoga, de una manera libérrima, de la atenuante análoga, para atenuar la pena de aquel en quien no se diera esa condición. Cuando ya se introduce el número tercero del artículo 65, se dice que el panorama ha cambiado, porque ahora tenemos una regla en cuya virtud, cuando el inductor o el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad, los jueces y tribunales podrán imponer la pena inferior. Bueno, de este artículo que se dice que es una gran solución, resulta, en primer lugar, que es una posibilidad potestativa, no es obligatoria, y por lo tanto podrían, de acuerdo con la lectura del artículo, los tribunales a esos inductores o cooperadores necesarios que no tienen la condición especial requerida por el tipo, les puede imponer las mismas penas, si quieren. Tanto la regla no es que se desciende en todo caso, sino que se puede descender. Lo cual se podrá decir que bien, la posibilidad ya es bastante como para revisar el principio, ¿de acuerdo? Es bastante como para revisar el principio, pero desde luego no es suficiente. Ahora bien, eh, no está previsto el cómplice. Parece que el cómplice da igual. Pero claro, el cómplice da igual hasta cierto punto, porque el cómplice de todos modos, tiene por voluntad de la ley la posibilidad de que se reduzca al cómplice no necesario, se le reduzca en 1 o 2 grados la, la pena, la pena imponible. Claro, por otra parte, lo que nos dice es las condiciones y cualidades que fundamentan la culpabilidad, no la antijuricidad, no la injusticia, sino solamente la culpabilidad que, como sabéis, cuando el Código Penal utiliza la palabra culpable o culpabilidad, no se refiere a la culpabilidad, se refiere a otra cosa, se refiere al sujeto al que se le puede atribuir el hecho. No tiene nada que ver con la accesibilidad de conducta ni nada por el estilo. Por lo tanto, la lectura del artículo 65, que según algunos es la respuesta perfecta del derecho español a la participación en delitos especiales, sirve un poco y para pocas cosas. Sirve indirectamente para decir que, de acuerdo al derecho positivo, el contenido de la antijuricidad es el mismo para todos. Y que, de acuerdo con el derecho positivo, la pena a la que en principio son acreedores es la misma para todos. Eso es la regla. Y se permite a los tribunales, si lo estima adecuado, pueden abandonar el camino de la atenuante análoga que algún día hubieran podido utilizar como buena solución y, bueno, ya con eso tener resuelta una posibilidad si la estiman adecuada o no la estiman adecuada. ¿De qué dependerá? Pues naturalmente dependerá de cómo la regla general que habla el Código Penal, cuando no concurren circunstancias ni atenuantes ni agravantes, se estará a la gravedad del hecho y la personalidad del autor. Por lo tanto, al principio general de determinar la pena de acuerdo con criterios exclusivamente personalistas y no derivados de mayor o menor grado de comportamiento injusto. Pues bien, ¿qué más problemas podrían quedar? Yo no os voy a cansar más, dado la hora que es y dado mi propio cansancio también, ¿no?
pero como tengo entendido que el texto de mi intervención llegará a vosotros, o si no ha llegado ya, o llegará, esto no lo sé. Ahí veréis que en el texto también entro en temas menos planteados, como son los de la autoría mediata en delitos especiales, es decir, si el sujeto intranius puede utilizar a un extraneus para cometer un delito especial, de lo cual no hay duda, o si el sujeto extraneus puede utilizar a un intranius para cometer un delito especial, de lo cual tampoco hay ninguna duda, en sentido contrario. Eso es imposible. Ya sé que todos estos problemas luego se plantean con intensidad en el delito tributario, con relación a los asesores fiscales. En fin, ya sé, el panorama, el abanico de temas es muy grande, pero creo que los, los temas más importantes creo que ya los he expuesto y si no los he expuesto, pues es porque no me ha dado más tiempo, ¿no? Solamente hay una cosa que quiero decir y como despedida, si queréis, ¿no? En la doctrina penal española, ¿qué pasa? Ah, no, ha sonado algo. En la doctrina penal española, sabéis que tiene gran predicamento la figura de Roxin. Bien, pues hay algunos colegas que le tienen tanto predicamento y tanto aprecio y tanto respeto que han hecho suya una tesis de Roxin, que es absolutamente implanteable en derecho español, según la cual en los supuestos de pluriparticipación en un delito, entre, entre los pluripartícipes hay algunos que son, por ejemplo, funcionarios y otros que no lo son. Pues bien, de acuerdo con su pensamiento, en ese tipo de delitos, imaginaros, por ejemplo, un delito urbanístico en donde participan unos cuantos funcionarios del ayuntamiento, ¿no? Pues bien, se tienen que renunciar a las reglas habituales de atribución de la autoría, sea por dominio del hecho, en fin, por la teoría que se quiera seguir, y todos son autores por igual, todos. Porque cuando están en un mundo de delito especial, todos tienen un especial deber de comportarse bien que les eleva a todos a la condición de autor. Esto que puede quizá sostenerse en el derecho alemán es insostenible en derecho español. Puede haber un autor cualificado que sea el autor de verdad y puede haber un cualificado que haya sido solamente cómplice desde el punto de vista de la teoría de la complicidad. Pero bueno, eso lo defienden algunos, porque para la preparación de esta pequeña intervención he echado un vistazo a las cosas que se dicen por el mundo y he encontrado que algunos están fascinados con esta idea que es absolutamente impresentable, vamos, inadmisible. Bien, llego hasta aquí y si alguien me quiere hacer una pregunta, que no se sienta nadie obligado, por Dios, pues yo con todo placer intentaré contestarla si es que puedo. Y si no puedo, pues no contestaré, claro. Eso es lo que hay. Bueno, os devuelvo el uso de lo que sea, de la palabra, de la imagen, de todo. Muchas gracias. Pues magnífica ponencia, profesor, y ha sido un grandísimo honor escucharle en esta cuestión de extraordinaria complejidad técnica y por ilustrarnos acerca de todos los problemas técnicos que se suscitan, así como la mejor de las soluciones técnicas posibles. Así que muchísimas gracias. Efectivamente, el profesor ha trasladado aquí a la Secretaría Técnica una ponencia que ha elaborado sobre esta cuestión y que tendremos el gusto de transmitirla a quien nos la solicite. Así Bien. que yo, con su permiso, profesor, voy a dar paso a los compañeros, abrir un turno de preguntas por si quieren preguntarle algo. Si no, para abrir el turno de preguntas, voy a dar traslado a nuestro compañero de la Secretaría Técnica, Jordi Casas. Jordi, cuando quieras. A ver, no sé si puedes activar. Yo no tengo que tocar nada, ¿no? No, no, no se preocupe, profesor. No, es que estos son los problemas. Ah, sí, ahora. Jordi, no sé si no se te escucha.
No, no se te escucha, Jordi. Sí, a ver. Ahora. ¿Puedes desactivar el silencio? Yo, No, Sí, profesor. Ahora. ahora. Gracias, Jordi. Fantástico, gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer al profesor ahora Quintero te lo digo. su intervención, que me ha parecido magnífica. Y no quería dejar escapar la oportunidad de preguntar una cuestión que creo que es complicada, que a mí al menos me genera muchísimas dudas y que estoy convencido de que bueno, Gonzalo nos podrá dar una respuesta que nos ayude a poder ofrecer una solución a esta cuestión. Y es la relativa a la posibilidad de que un extraneus pueda ejecutar un acto de conspiración o de proposición de los del artículo 17 del Código Penal. Es una cuestión que me parece que ha suscitado una controversia extraordinaria en la doctrina. Sinceramente tengo que reconocer que por más que intento leerlo no tengo la capacidad suficiente como para poder obtener una respuesta que me convenza, y particularmente a raíz de la reforma del 2015, que creo que introduce todavía más dudas sobre esta posibilidad. Entonces, bueno, no sé si sería posible que nos arrojara un poquito de luz sobre esta cuestión. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los actos preparatorios, conspiración, proposición y provocación para delinquir, su naturaleza jurídica no es la de actos de participación, es una cosa distinta. Por lo tanto, en tanto que tales actos preparatorios, lo que les determina es el principio de viabilidad, es decir, el conspirador, por centrarnos, digamos, en el acto preparatorio más ilustre, ¿no? El más famoso. El, el conspirador lo que tiene que hacer es reunirse con otros y establecer un proyecto criminal que ha de ser viable, que ha de ser viable. Por lo tanto, los conspiradores no pueden ser tres sujetos que aspiran a hacerse con el mando de la Capitanía General para sacar tropa armada a la calle, porque no es inviable para ellos. Por lo tanto, lo que puede limitar la posibilidad de una conspiración punible es la viabilidad para esa clase de sujetos. Si en cambio esa viabilidad se da, y se da porque, por ejemplo, cuentan ya con la promesa de colaboración de un intraneus, al que ya tienen apalabrado, por entendernos, creo que no hay ningún inconveniente para darle vida a la conspiración. Es lo que creo. No sé si con eso se puede resolver la duda. Otra Sí, vez, desde luego. Me parece muy interesante el criterio de la viabilidad como fundamento para eso poder es. hallar soluciones. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias por tu intervención. No sé si alguien más. Bueno, profesor, aquí en el chat le escriben que, bueno, le dan las gracias por su intervención, magnífica Muchas ponencia, gracias. muy interesante, por parte de todos los compañeros y compañeras. No sé si alguien más quiere intervenir. Isabel, Pues parece ¿me que estáis no lo escuchando? sé. Ah, sí, sí, Antonio, cuando quieras, adelante. Eh, Buenos días. Mi felicitación al profesor Quintero por la Gracias. excelente charla, además en un tema que nos retrotrae a cuando estudiábamos en la facultad y estudiábamos la oposición, porque a mí me atrajo es el título de la ponencia. Entonces yo quería preguntarle, eh, al extraneus en los delitos especiales propios le sería de aplicación la regla tercera del artículo 65 en el sentido de la posibilidad, porque es facultativo, de rebajarle un grado de la pena del delito especial, mientras que en los impropios la posibilidad de rebajar la pena sería del delito común
que se correspondería con la dinámica comisiva delictiva del delito especial. Es decir, ha hablado el profesor de la malversación y la apropiación indebida. Si el delito especial es propio, al extraneus se le podría aplicar la pena inferior en grado del delito especial propio, mientras que en los impropios, pues en vez de la malversación, la pena a rebajar en un grado, con esa posibilidad, sería la de la apropiación indebida. ¿Es así, profesor? No, Vamos a no ver, es pues así, entonces porque ya he dicho, mejor la pregunta. A ver, no, ya he dicho que lo que no se puede hacer en ningún caso es romper el título de imputación, porque bien, esa apropiación indebida no la ha cometido nadie. Y si no la ha cometido nadie, es imposible construir la tipicidad accesoria. por eso se Por lo he lo preguntado, tanto, porque el artículo 65 tiene el mismo significado, el tribunal lo apreciará o no lo apreciará. Si quiere valorar la inducción o la cooperación necesaria, lo hará. Pero si decide apreciarlo, el parámetro punitivo del que tendrá que partir es el del delito cometido por el autor principal, no bien, otro. ¿Eh? Es lo que creo. de acuerdo, sí. Me queda muy clara la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Si no, yo creo que vamos a dar por concluida la ponencia. Sí quiero decir que vamos a subir la ponencia del profesor al área privada de fiscal.es, al igual que todos los enlaces de los webinarios. De todas formas, si hubiera algún problema, escribir simplemente al correo de formación de la Fiscalía General o al de la Secretaría Técnica y enviaremos la ponencia. Pues ya concluyo dando las gracias, profesor. Gracias por colaborar con nosotros, por colaborar con la Encantado. formación de la carrera fiscal. Para nosotros ha sido de verdad un inmenso honor tenerle hoy entre nosotros. Y gracias, bueno, pues en nombre de la Fiscal General y en nombre de la Secretaría Técnica y de toda la carrera fiscal. Así que muchísimas gracias también a vosotros, a los asistentes, por estar ahí cada viernes. Así que os doy las gracias y nada más. Buenos días. Gracias a todos. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Adiós. Gracias. Adiós.